sobre supervisión de la ejecución de los trabajos de obra pública. Y bueno, siempre, ¿verdad? Que yo empiezo a hablar del supervisor de la ejecución de los trabajos de obra pública, me gusta ponerle pues una S, ¿verdad? A este actor, uno de los actores principales, ¿verdad? Que nosotros llegamos a tener en la industria de la construcción, ¿sí? Y bueno, es una S que a veces pudiera entenderse como una S de Superman o Superwoman, ¿no? Pero bueno, realmente pues es una S de supervisión. Sí, entonces vamos a vestir primero pues a esta persona y entendiendo, ¿verdad? Creo que en algunas ocasiones nosotros no reconocemos, dentro de la misma industria, no nos reconocemos pues como especialistas, ¿no? Tenemos en otras profesiones, tenemos a los médicos que tienen especialidades diversas, ¿no? Y nosotros realmente en la industria de la construcción de repente no somos, pues, no somos justos, ¿verdad? Con el trabajo y con lo que nosotros estamos realizando. Y lo cierto, ¿verdad? Es que yo quiero decir, ¿verdad? Que la supervisión es una especialidad, ¿verdad? ¿Y por qué es esto? Bueno, pues porque la persona, ¿verdad? Que representa la supervisión de obra, pues tiene una gran responsabilidad, ¿verdad? Más adelante vamos a ver qué es lo que nos dice la ley y el reglamento, muy brevemente, ¿verdad? Y pues vamos a hablar también de cómo, ¿verdad? Cómo es que nosotros, las formas en las que podemos lograr el tener una especialidad. Definitivamente la experiencia, ¿verdad? Es una parte, pero pues también, ¿verdad? La capacitación y la certificación de esta labor, pues eso es lo que nos vuelve especialistas, ¿verdad? En algunas ocasiones, pues algún diplomado, alguna maestría, ¿verdad? Que se puede llegar a tomar y que pueda, ¿verdad? Abordar estos temas, pues también nos logran dar esta especialidad. Pero en definitiva, ¿verdad? La supervisión es una especialidad que, bueno, busca, ¿verdad? Pues el apoyo a las personas, a los otros actores, ¿verdad? Que están involucrados en una construcción, que son el residente, el superintendente de obra, busca, ¿verdad? Este supervisor de obra, pues apoyarlos, ¿verdad? Y bueno, los temas que principalmente, ¿verdad? Pues nos aquejan y en los que estamos siempre, ¿verdad? Preocupados, pues es en los temas de programación, control, gestión, ¿verdad? De los trabajos de obra. Sí, entonces es importante, ¿verdad? Decir que la supervisión es una especialidad que debe mezclar conocimiento teórico del constructor con sus experiencias adquiridas en las obras. Por esto, por lo dicho anteriormente, no se puede pretender ser supervisor de obra por el solo hecho de ser un profesionista, ¿verdad? Sí, no todo, ¿verdad? No todo profesionista pues puede tener o se puede decir que tiene esta especialidad de supervisión. Se necesita, ¿verdad? Además de tener un título académico, se necesita pues también interés, ¿verdad? Si nos vamos a dedicar a esto dentro de nuestra profesión como ingenieros o como constructores, ¿verdad? Se necesita también, ¿verdad? Tener y aprender, ¿verdad? Sobre todo los pormenores que se puedan dar durante la ejecución de los trabajos, ¿verdad? Entonces, bueno, el supervisor, además de que debe contar con conocimientos técnicos necesarios para poder fundamentar sus acciones, muy importante, ¿verdad? Esta palabra, fundamentar sus acciones, ¿sí? Todo lo que el supervisor o todo lo que este especialista eh, eh, acciona, ¿verdad? Dentro de la obra debe tener un fundamento, ¿verdad? Y ese fundamento, pues debe ser en base al conocimiento teórico, al conocimiento técnico, pero sobre todo, ¿verdad? Pues acudir a esa experiencia práctica que ayuda, ¿verdad? A la toma de decisiones para poder, en algunas ocasiones, orientar al contratista o a quien supervise, ¿verdad? Debe ser una persona que tenga el carácter y presencia suficientes para hacer cumplir sus observaciones y girar indicaciones al constructor sin temor a equivocarse, ¿sí? Todo esto apoyado en razones técnicas y o legales. Bien, dentro de las características que debe de cumplir, ¿verdad? Este especialista,
como cualquier, ¿sí? Profesionista de cualquier actividad, ¿verdad? Que realice cualquier actividad de verificación, debe contar con una personalidad basada en la moral, ¿sí? Por lo que debe ser imparcial en todas sus situaciones en que se vea implicado. Y bueno, dicho como a manera de resumen, ¿verdad? De cómo vestir a esta persona que es muy importante en la ejecución de los trabajos de obra pública y privada, pues debemos decir, ¿verdad? Que el supervisor de obra es la figura de un profesional que fue elegido por el propietario de la obra encargada a un constructor o empresa para que lo represente en el desarrollo de esta, llevando a cabo su seguimiento y control. Entonces, supervisar es la actividad de apoyar y vigilar la ejecución de actividades de tal manera que éstas se realicen en forma satisfactoria, es decir, de acuerdo a lo proyectado. Y bueno, yo lo digo de otra manera, ¿verdad? De acuerdo al propósito que se esté siguiendo para poder pues culminar, ¿verdad? Una obra y para las necesidades que esta obra va a cubrir. Bien, entonces, con esto, ¿verdad? Y con este preámbulo y ya vistiendo y entendiendo, pues que la supervisión es una especialidad, pues entramos, ¿verdad? A la parte de lo que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción ha hecho junto con el CONOCER, ¿verdad? El Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias, ¿sí? Y bueno, eh, encontrando, ¿verdad? Que precisamente nosotros nos vamos a concentrar en la parte en la parte de la supervisión, en esta figura, ¿verdad? En este especialista que es el supervisor de obra. Sí, pero hay otros actores, ¿verdad? Entonces, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción encuentra, ¿verdad? Encuentra, pues, que existe la necesidad de capacitar, ¿sí? Existe la necesidad de también, ¿verdad? Reconocer las habilidades y los conocimientos de los tres actores principales que existen en la obra, que son el residente, el superintendente y el supervisor de obra, ¿verdad? Y entonces se da la tarea, ¿verdad?, de buscar con este reconocimiento certificar a estos personajes, ¿verdad? Entonces, pues bueno, contamos, ¿verdad?, hoy en día con esta herramienta de certificación. Vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver en dónde es en donde aparecen estos tres principales actores. Nos asomamos, nos tenemos que asomar a la Ley de Obra Pública y también al reglamento de la Ley de Obra Pública federales, también en las instancias estatales, ¿verdad? Aparecen estos actores. Y bien, bueno, pues en el artículo 53, ¿verdad? De la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma, podemos encontrar esto que dice, ¿verdad? Las dependencias y entidades establecerán la residencia de obra o servicios con anterioridad a la iniciación de las mismas, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la dependencia o entidad, quien fungirá como su representante ante el contratista y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas. La residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos. También, ¿verdad? Continuando con un siguiente párrafo de este artículo 53, se dice, ¿verdad?, que cuando la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación de las estimaciones para efectos de pago deberá ser autorizada por la residencia de obra de la dependencia o entidad. Los contratos de supervisión con terceros deberán ajustarse a los lineamientos que para tal efecto determine la Secretaría de la Función Pública. Y finalmente, ¿verdad?, el último párrafo de este artículo nos dice que por su parte, de manera previa al inicio de los trabajos, los contratistas designarán a un superintendente de construcción o de servicios facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionados con los trabajos, aún las de carácter personal, así como tomar las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato. Sí, dicho esto, ¿verdad? Y tomando en cuenta lo que el artículo 53 establece, sí, en donde aparecen, ¿verdad? Estos tres principales actores de la obra pública, que bueno,
de la obra también privada, porque pues llevamos, ¿verdad? A estos actores principales, los estamos teniendo, ¿verdad? En todo tipo de obra. Entonces, y aunque estamos aquí hablando de una regulación de la ley de obra pública, una regulación de obra pública, pues es importante, ¿verdad? Entender que como las empresas constructoras, ¿verdad? Estamos teniendo al mismo tiempo y traslapadas, ¿verdad? Obras tanto de carácter público como de carácter privado, pues entonces llevamos, ¿verdad? Muchas de estas regulaciones que están en la obra pública las llevamos, ¿sí? También hacia la obra privada. Y aunque no es aplicable, ¿verdad? Esta regulación de la que estamos hablando en la obra privada, no necesariamente, ¿verdad? Nos regula, pero sí, ¿verdad? Pero sí la tomamos en cuenta ya como una costumbre, ¿verdad? Entonces, bueno, es importante, ¿verdad? Cuando la obra pública, cuando la ley de obra pública y su reglamento no son aplicables, pues valdría la pena, ¿no? Vale la pena, pues, atenderlo como si fuera un libro de consulta y con eso, pues, nos podemos apoyar, ¿verdad? Sobre todo para ver cuáles son las funciones, delimitar las funciones de cada uno de estos actores. Entonces, bueno, al tener, ¿verdad? Esto regulado, al tener esto reglamentado por la ley de obra pública y su reglamento, ¿sí? Y encontrando, ¿verdad? La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, pues la necesidad, ¿verdad? De proporcionarle capacitación, proporcionarle conocimientos, ¿sí? Y proporcionarle, ¿verdad? Pues reconocimientos, ¿verdad? A las experiencias y trabajos que hacen pues estos tres actores, pues entonces también pues se dio a la tarea, ¿verdad? De hacer certificaciones, estándares de competencia junto con el conocer para poder, ¿verdad? Emitir certificados y reconocer, ¿verdad? Todas las habilidades y competencias que las personas que realizan esta función pues tengan, ¿verdad? Ese reconocimiento y en automático, ¿verdad? Pues poder decir que a través de un documento darle el reconocimiento de especialistas en este tema. Entonces, bueno, pues tenemos, ¿verdad? Como resumen de este artículo 53, pues aquí a estos tres actores principales, ¿verdad? Tienen algunos apoyos, sí, por ahí aparece un analista de precios unitarios, también, ¿verdad? Aparece el director de obra pública, y bueno, y para todos ellos, sí, para todos ellos, pues existe, ¿verdad? La posibilidad de un certificado, ¿verdad? Entonces tenemos, ¿verdad? Tenemos estos estándares de competencia de obra pública, ¿sí? Nosotros nos vamos a concentrar en esta conferencia en el estándar de competencia 0825, que nos habla sobre la supervisión de la ejecución de los trabajos de obra pública. Aparecen, ¿verdad? Otros estándares de competencia, como el supervisor de obra en infraestructura carretera, una especialidad, o sea, además de ser especialista en supervisión, bueno, pues tendrá, ¿verdad? También la especialidad concreta, ¿verdad? De hacer trabajos de infraestructura carretera. Eh, el especialista, ¿verdad? Análisis de precios unitarios, el especialista en gestión de la residencia de obra pública, el especialista en coordinación de la ejecución de la obra pública, o denominado superintendente de obra, y el especialista en administración de la obra pública municipal, llámense directores, subdirectores, en algunas ocasiones incluso regidores, ¿verdad? De los municipios que puedan llegar a tener alguna injerencia, ¿verdad? En la administración de recursos municipales, que bueno, pues que también tienen esta especialidad. Bien, nos vamos a enfocar y bueno, y parte, ¿verdad? De esta conferencia es también, pues, hacerlo saber, ¿verdad? De los objetivos que tienen estos estándares de competencia de obra pública, ¿verdad? Y bueno, nos vamos a concentrar en la supervisión, pero de manera general, ¿verdad? El objetivo general que tienen estos estándares es homologar los criterios de control técnico y documental de la obra pública a partir de los aspectos legal, administrativo, económico, financiero y técnico, ¿sí?
Y bueno, importante, ¿verdad? Todo esto importante para la conformación, pues, de un expediente técnico o libro blanco, ¿verdad? Conocidos por otro de esa manera. Bien, entonces, pues es un estándar, ¿verdad? Y cuando hablamos de estándares, pues estamos hablando precisamente de homologar, ¿verdad? Que se pueda, ¿verdad? Tener un proceso controlado, que se pueda tener un proceso perfectamente conocido. Y precisamente, pues de eso trata la regulación, ¿verdad? La regulación nos dice qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que cumplir. Y bueno, y nosotros, ¿verdad? Por nuestra parte y a través de la gestión, pues llevamos a cabo el proceso de supervisión, pues de diferentes maneras, ¿no? Entonces, sin embargo, ¿verdad? Atendiendo la ley de obra pública, el reglamento de la ley de obra pública y algunas normas oficiales mexicanas, ¿verdad? Pues entonces nosotros podemos establecer procesos estandarizados para que este especialista, ¿verdad? Y los otros especialistas que entran, ¿verdad? Dentro de la obra, pues sepan, ¿verdad?, cuáles son sus funciones y entonces poder, ¿verdad?, poder tener esta homologación con los criterios de control técnico y documental de la obra pública. Bien, todo estándar de competencia, ¿verdad? Y cuando nosotros revisamos en el conocer pues los estándares de competencia que se ofrecen, ¿verdad? A través de este organismo, eh, nos van a decir, ¿verdad? Que lo que pretenden los estándares es servir como referentes para la evaluación, certificación de las personas que desempeñan en diversas actividades, ¿va? En este caso, en la supervisión de obra pública, y asimismo pueden ser referente para el desarrollo de programas de capacitación y de formación basados en estándares de competencia, ¿sí? Considerando los siguientes temas, ¿sí? Entonces, eh, tanto la evaluación, la certificación y la capacitación, ¿verdad? Basada en estos estándares de competencias, ¿sí? Se rigen, ¿sí? O giran, en el caso de la supervisión de obra pública, sobre estos temas que ahí se están enlistando, ¿verdad? El control legal, administrativo, financiero y técnico de las obras, el cumplimiento de los objetivos de precio, calidad y costo, la conformación del expediente, expedientes técnicos, reducir las observaciones de las auditorías a las obras públicas, garantizar la calidad de la obra conforme a lo contratado y la entrega de las obras en el tiempo estipulado. Sí, eso es, ¿verdad? Para lo cual podemos capacitarnos, es para lo cual una vez que estamos capacitados podemos evaluarnos y ser certificados. Sí, ahorita les voy a explicar cómo es este proceso. Y bueno, pues finalmente todo lo que en el ISIC, ¿verdad? Todo lo que en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción se tiene preparado, pues para poder tener especialistas en la supervisión de obra. Entonces, cada estándar tiene diferentes alcances según el rol en la ejecución en la obra y bueno, y se describen, ¿verdad? Ahorita vamos a describir el estándar de supervisión de obra. ¿Cuál es un proceso? ¿Cuál es el proceso que nosotros seguimos para poder llevar a cabo una certificación? Bueno, pues primero, ¿verdad? Nos tenemos que acercar a nuestra delegación, a la delegación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción que nos corresponda, ¿sí? Existe, ¿verdad? Un primer filtro, ¿sí? La delegación correspondiente hará y realizará una evaluación diagnóstica, ¿verdad? Y esa evaluación diagnóstica, ¿verdad? Previo a esto, perdón, hay requisitos mínimos que marca el estándar, ¿no? O sea, como el hecho de tener 5 años de experiencia. No se requiere de un título profesional, sí se requiere de experiencia comprobada, ¿verdad? Por lo menos durante 5 años pues en la labor en la que se quiere certificar, ¿no? En este caso, pues 5 años de experiencia supervisando obras, ¿no? De cualquier tipo. Incluso proyectos, ¿verdad? Después, bueno, una vez, ¿verdad?, que se recaba esta información, que la delegación revisa y ve, ¿verdad?, que realmente pues está tratando
pues, de una persona que se dedica a estos trabajos de supervisión, se lleva a cabo una evaluación diagnóstica que nos puede arrojar dos resultados, ¿sí? El primero, bueno, pues quizá, ¿verdad? Por ahí hay algunos conocimientos que no están del todo entendidos o aterrizados, ¿verdad? Y entonces valdrá la pena, ¿verdad? Valdrá la pena hacer o recordar, ¿verdad? Algunos temas pues muy específicos y entonces cuando eso sucede, pues se procede, ¿verdad? A invitar a cualquiera de los candidatos a certificación, pues a que lleve un proceso de capacitación, ¿sí? Es recomendable llevar a cabo un proceso de capacitación, sobre todo porque al estar hablando de un estándar de competencia es porque tenemos que darle cumplimiento durante toda nuestra función o durante toda nuestra labor a normas regulatorias, normas jurídicas, ¿sí? Como lo son la Ley de Obra Pública y su reglamento, y a normas oficiales mexicanas que, bueno, sabemos que tienen el carácter de obligatorio, ¿no? Entonces, vale la pena tomar estos cursos de capacitación porque, bueno, de alguna manera, ¿verdad? Nos van a permitir la posibilidad de darnos cuenta, ¿verdad? Si verdaderamente tenemos los conocimientos, si tenemos las habilidades para poder, pues, caminar, ¿verdad? Hacia un proceso de certificación. ¿Qué pasa si yo me doy cuenta? ¿Qué pasa si nos damos cuenta que todavía no tengo todos los elementos para vivir un proceso de certificación? Bueno, pues en el curso de capacitación, pues ya me llevé, ¿verdad? Una información relevante, una información adicional, ¿sí? La información con la cual pues yo puedo ser considerado un especialista en la supervisión. Y bueno, y más adelante, ¿verdad? Una vez que yo vea que ya tiendo, ¿verdad? O que ya puedo caminar hacia un proceso de evaluación, pues entonces buscarlo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si durante el diagnóstico pues se detecta que la persona pues es verdaderamente un especialista y que bueno, realmente pues lo que hace falta es pues nada más darle ese reconocimiento o esa certificación? Bueno, pues se lleva a cabo un curso de alineación, ¿sí? Con esta persona y este curso de alineación lo que le va a enseñar, ¿sí? A esta persona es cómo es que se lleva a cabo una evaluación para certificación. Y entonces, durante ese proceso de alineación, además de que se da el curso, se explica cómo es que se lleva a cabo una evaluación que, bueno, son evaluaciones rigurosas, son evaluaciones que si tenemos 100 puntos, ¿verdad? Como calificación máxima, pues para podernos certificar necesitamos aproximadamente entre 95 y 97 puntos, dependiendo, ¿verdad? El estándar de competencia para poder realmente caminar a la certificación. Entonces, bueno, en la alineación se explica, ¿verdad? Se explica a especialista que pues solamente le hace falta, ¿verdad? El certificado, se le explica cómo es el proceso. Sí, en la mayor parte de las ocasiones, pues nos hemos encontrado que algunos, ¿verdad? Ya han vivido procesos de certificación en sus organizaciones, ¿sí? Procesos de estandarización en sus organizaciones. Cuando encontramos eso nos damos cuenta que pues son muy parecidas, ¿verdad? A lo que nosotros hacemos, a las personas que han vivido algún proceso de certificación del conocer o de otro tipo de certificación, no les resulta difícil, ¿verdad? Entender cómo es que se va a vivir un proceso evaluatorio para una certificación. Y bueno, después de ese curso de alineación, pues ya se procede, ¿verdad? A la evaluación, y entonces ya durante la evaluación, ¿verdad? Pues ya ahora sí, la persona que quiere obtener la certificación, que quiere tener el reconocimiento, ¿verdad? De especialista como supervisor de obra, pues tendrá que demostrar conocimientos, tendrá que realizar desempeños y tendrá que realizar productos, ¿verdad? ¿Qué es esto? Bueno, conocimientos son a través de un cuestionario que trae el mismo instrumento de evaluación, ¿sí? Y bueno, tendrá que contestar, ¿verdad? Algunas preguntas de este cuestionario que tienen que ver con conocimientos totalmente, ¿verdad? Conocimientos relacionados a la,
a la ley de obra pública, al reglamento de obra pública y a la normatividad oficial, ¿verdad? Este, que apoye, ¿verdad?, al cumplimiento de, pues, de esta ley y de este reglamento. Principalmente, ¿verdad? Y hoy en día muy importante, pues dar cumplimiento a la NOM STPS 031-2011, que nos habla, ¿verdad?, sobre la seguridad, salud y seguridad en el trabajo o en las obras, ¿verdad? Los productos, bueno, pues se pide, ¿verdad?, a la persona durante su proceso de certificación que elabore, ¿verdad?, algunas pues, de los documentos, ¿verdad?, que normalmente realiza un supervisor de obra. Y finalmente, ¿verdad?, el desempeño, que normalmente, ¿verdad?, lo hacemos a través de una simulación, ¿verdad?, en una obra, ¿sí? Pues tiene, ¿verdad?, esta persona que desempeñarse, ¿sí? Mostrar, ¿verdad?, a través de de un paseo simulado, ¿verdad?, por la obra, pues cómo es que resuelve ciertas circunstancias dentro de la obra. Así es como se vive el proceso de certificación y de evaluación para este estándar de competencia. Bien, vamos a hablar ahorita, bueno, finalmente del estándar de competencia, ¿sí? Que bueno, yo siempre, ¿verdad? Yo siempre invito a cualquier persona que entre a la página del Conocer, ¿sí? Y revise, ¿verdad?, todos los estándares de competencia que se dan ahí, ¿verdad? Que descargue el mismo estándar y que se dé cuenta cómo es un documento, ¿sí? Que ya por sí solo, ¿verdad?, es un instrumento que sirve para capacitar incluso dentro de las mismas empresas al personal, ¿verdad? Y bueno, y precisamente, ¿verdad?, nosotros, porque además, bueno, pues la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción es la que participó, ¿verdad?, en la creación de este estándar, pues es el que tomamos, ¿verdad?, realmente como base para poder hacer cursos de capacitación relacionados, ¿verdad?, a esta especialidad y bueno, y los procesos de evaluación y certificación. Entonces, bueno, les voy a hablar a grandes rasgos, ¿verdad?, de lo que es este estándar de competencia. Y lo primero, ¿verdad?, pues a quién va dirigido, pues va dirigido a todas las personas, ¿verdad?, que tienen una responsabilidad directa en la obra. Recordar, ¿verdad?, y lo vimos al principio ahorita de esta conferencia, que el residente de obra, él por sí solo, ¿verdad? Y si no cuenta, ¿verdad?, con algún elemento de apoyo o con algún supervisor como elemento de apoyo, pues las labores de supervisión las tendrá que realizar él mismo, ¿verdad? Entonces, si no hay un supervisor contratado, ya sea interno o externo, ¿verdad?, para la realización de una obra, pues todas las funciones de supervisión las tendrá que realizar el residente de obra. Entonces, bueno, también, ¿verdad?, un residente de obra, ¿sí? Es importante que llegue también a tener una capacitación y si puede, ¿verdad?, pues una certificación sobre esta especialidad. Entonces, bueno, principalmente pues a supervisores de obra, ¿sí? También a residentes de obra y bueno, de manera, hablando de profesionistas, pues arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros constructores, eh, ingenieros arquitectos, ¿verdad? Ingenieros municipales, y bueno, todas las personas, ¿verdad?, que lleven a cabo algún eh, trabajo de supervisión dentro de la obra, ¿verdad? Y que tengan, ¿verdad?, dentro de su responsabilidad la vigilancia y supervisión, no solamente de la obra pública, también de la obra privada. Bien, ahorita vamos a ver, porque es por lo que también les presento el artículo 114 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma. Aprovecho, ¿verdad? Aprovecho la conferencia para que tengamos un poquito de lectura sobre lo que nos habla, ¿sí? La misma ley y el reglamento. Y bueno, y que nos demos cuenta de que estos cursos de capacitación, ¿verdad? Y estos cursos, ¿verdad? Para tendientes a lograr pues una certificación y el reconocimiento como especialistas, ¿verdad?, en supervisión de obra,
cómo están basados, ¿verdad? En estos documentos regulatorios, ¿verdad? Entonces, bueno, me voy a permitir leer. Estas son 5 diapositivas que nos van a hablar del artículo 114 y 115, ¿verdad? Y entonces nos dice esto. En atención a las características, complejidad y magnitud de los trabajos, el residente podrá auxiliarse por la supervisión en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 53 de la ley, la cual tendrá las funciones que se señalan en este reglamento con independencia de las que se pacten en el contrato de supervisión. Cuando no se cuente con el auxilio de la supervisión, las funciones a que se refiere el artículo 115 de este reglamento estarán a cargo de la residencia. Es algo que anteriormente ya les había mencionado. Y bueno, en el artículo 115 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma, nos da, ¿verdad?, un checklist de todas las funciones que debe de cumplir la supervisión de obra. Y bueno, y pues vamos a revisarlas, ¿verdad? Entonces, el primero, revisar de manera detallada y previamente al inicio de los trabajos la información que le proporcione la residencia con relación al contrato, con el objeto de enterarse de las condiciones en las que se desarrollará la obra o servicio y del sitio de los trabajos, así como de las diversas partes y características del proyecto, debiendo recabar la información necesaria que le permita iniciar los trabajos de supervisión según lo programado y ejecutarlos ininterrumpidamente hasta su conclusión. Bien, entonces, rápidamente, ¿verdad? Pues el supervisor necesita, ¿verdad?, tener conocimiento de contratos, ¿verdad? Y no, esto no quiere decir, ¿verdad?, que sea que tenga que ser, que tener conocimientos de abogacía. Realmente lo que nos dice, ¿verdad?, es que tiene que saber, ¿verdad?, tener una lectura de cuáles son las obligaciones, ¿verdad?, que cada persona está tomando en ese documento. Bien, 2, participar en la estrategia, en la entrega física del sitio de la obra al superintendente y proporcionar trazos, referencias, bancos de nivel y demás elementos que permitan iniciar adecuadamente los trabajos. Entonces, es partícipe, ¿verdad?, del acto en el cual se entrega el lugar en donde se van a llevar a cabo los trabajos. Y bueno, él necesita, ¿verdad?, tener los conocimientos suficientes, ¿sí?, o necesarios, ¿verdad?, yo diría, pues para ver si realmente se pueden iniciar los trabajos, ¿no? Vamos a suponer, ¿verdad?, que durante la ejecución de los trabajos ve la supervisión que hay algún elemento, alguna situación que pone en riesgo, ¿verdad?, a cualquier trabajador que vaya a entrar en esa obra. Bueno, pues entonces tendrá que informar, ¿verdad?, a la residencia de obra que los trabajos o que el lugar donde están los trabajos todavía no está preparado, ¿verdad?, para poder tener inicio. Y para esto se necesitan conocimientos, ¿verdad?, y también experiencias vividas. Bien, 3, obtener de la residencia la ubicación de las obras inducidas y subterráneas y realizar con el contratista el trazo de su trayectoria. Siempre, ¿verdad? Hay que estar muy al pendiente de cualquier instalación eléctrica, fibra óptica, sanitaria, agua potable, ¿verdad? Siempre hay que estar pendientes si no vamos, ¿verdad?, nosotros a dañar alguno de estos elementos y que puedan poner, ¿verdad?, pues incluso en riesgo, ¿verdad?, algún predio vecino, ¿verdad? O simplemente, ¿verdad?, quitarles, ¿verdad?, alguno de estos servicios. Entonces, también, ¿verdad?, necesita pues en el momento, ¿verdad?, en el que se está entregando los trabajos, darse cuenta o percatarse de esta situación. 4, integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realización de los trabajos. Sí, bueno, toda, ¿verdad? Toda la parte documental la debe llevar a cabo, la debe de controlar la supervisión. Y bueno, esta parte documental va desde documentos de la misma licitación y hasta el finiquito de la obra, ¿verdad? Él es el responsable de tener todo el archivo de todos los sucesos que en una obra se lleven a cabo. Bien, vigilar la adecuada ejecución de los trabajos y transmitir al contratista en forma apropiada y oportuna las órdenes provenientes de la residencia. Sí, entonces, bueno, es apoyo, un supervisor de obra es apoyo para la residencia y también es apoyo para el contratista, ¿no? Entonces, es parte fundamental, digamos que es
pues un elemento muy importante para que los propósitos se puedan cumplir. Y bueno, el especialista en supervisión de obra debe entender que la supervisión no debe ser un obstáculo, sino al contrario, ¿verdad? Debe ser quien permita, ¿sí? Y facilite que las cosas se puedan llevar a cabo. 6. Dar seguimiento al programa de ejecución convenido para informar al residente sobre las fechas y las actividades críticas que requieran seguimiento especial, así como las diferencias entre las actividades programadas y las realmente ejecutadas. Y para la aplicación de retenciones económicas, penas convencionales, descuentos o la celebración de convenios. Entonces, tiene que analizar, ¿verdad? Perfectamente lo que estaba pactado en un programa con relación a los avances y tener una lectura, ¿verdad? De cuál es la realidad, pues para saber, ¿verdad? Y ayudar, ¿verdad? En la toma de decisiones sobre lo que se debe de hacer para poder pues, regresar al camino, al camino inicial, ¿no? Bien, registrar en la bitácora los avances y aspectos relevantes durante la ejecución de los trabajos con la periodicidad que se establece en el contrato. Entonces, bueno, también debe conocer del manejo de la bitácora. Celebrar juntas de trabajo con el superintendente o con la residencia para analizar el estado, avance, problemas y alternativas de solución, consignando en las minutas y en la bitácora los acuerdos tomados y dar seguimiento a los mismos. Entonces, bueno, sigue, ¿verdad? Seguimos viendo que es un elemento de apoyo muy importante tanto para el residente como para el superintendente. 9. Vigilar que el superintendente cumpla con las condiciones de seguridad, higiene y limpieza de los trabajos. Aquí entra, ¿verdad?, el conocimiento. Si esta es una función que le está dando el reglamento a la ley de obras públicas, pues entonces el supervisor debe conocer perfectamente la NOM STPS 031, ¿verdad? Para que pueda realmente vigilar que la contratista, bueno, y el representante, ¿verdad?, de la contratista, en este caso el superintendente, cumpla con esta normatividad que es de carácter obligatorio. 10. Revisar las estimaciones a que se refiere el artículo 130 de este reglamento para efectos de que la residencia las autorice y conjuntamente con la superintendencia firmarlas oportunamente para que su trámite de pago, así como comprobar que dichas estimaciones incluyan los documentos de soporte respectivo. Entonces, bueno, muy importante, ¿verdad? Su labor para que exista dinero para seguir realizando trabajos. Llevar el control de las cantidades de obra o servicios realizados y de los faltantes de ejecutar, cuantificándolas y conciliándolas con la superintendencia. Para ello, la supervisión y la superintendencia deberán considerar los conceptos del catálogo contenido en la proposición del licitante, a quien se le haya adjudicado el contrato, las cantidades adicionales a dicho catálogo y los conceptos no previstos en el mismo. Entonces, muy importante, ¿verdad? Tener lo que les decía, el conocimiento de lo contratado, el conocimiento de las condiciones incluso iniciales desde la licitación y bueno, y ver realmente lo que se está llevando a cabo durante ya la ejecución de la obra. 12. Llevar el control del avance financiero de la obra, considerando al menos el pago de estimaciones, la amortización de los anticipos, las retenciones económicas, las penas convencionales y los descuentos. Entonces, bueno, pues el control financiero, ¿verdad? También es algo que debe de llevar a cabo. Y bueno, es importante, ¿verdad? Es importante pues ver cómo este artículo 115 pues habla de cada una de las funciones y bueno, bien importante, ¿verdad? Darnos cuenta, ¿verdad? De cómo la persona que lleva a cabo esta supervisión de obra, ¿sí? Pues realmente, ¿verdad? Es una persona que necesita tener, además de conocimientos técnicos, también necesita tener conocimientos legales, refiriéndonos, ¿verdad? Específicamente, pues a las leyes que regulen los trabajos que tengan que ver con el contrato y con cualquier trabajo de construcción al que se refiera, ¿verdad? Entonces, voy a pasar algunas diapositivas adelante. Creo, ¿verdad?, que con estas que mencionamos, pues ya nos dimos cuenta, ¿verdad?, que la supervisión tiene funciones muy relevantes que cumplir. Y bueno, y en algunas ocasiones, ¿verdad?, pues la falta de conocimiento de esta ley o de este reglamento, pues lleva, ¿verdad?, a las personas a que cumplan con esta función, pues a no llevarlas de una manera adecuada. Entonces,
pues realmente, ¿verdad? De eso se trata de que a través de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción se puedan dar estos conocimientos, primeramente, ¿verdad? A través de la capacitación y, bueno, y posteriormente, ¿verdad? O quizá algunos, ¿verdad? A través de, pues ya el reconocimiento sus conocimientos y las habilidades que ya algunos ya tienen, ¿no? Entonces, bueno, por lo tanto, el propósito, ¿verdad? El propósito de este estándar de competencia es identificar claramente las funciones y responsabilidades de la supervisión, garantizando el conocimiento de la normatividad aplicable, el funcionamiento administrativo de la contratante y el dominio de los aspectos técnicos involucrados en el contrato a supervisar. Al certificarse, las personas que se desempeñan en la supervisión de obra pública darán certeza en el cumplimiento de integrar el expediente de obra, vigilar la ejecución de la obra pública y realizar el acta de entrega-recepción de obra y finiquito de los trabajos. Y de eso trata, ¿verdad? De eso trata realmente el estándar de competencia. ¿Cuáles son los beneficios que se obtienen con la capacitación para ser un supervisor especialista? O incluso, ¿verdad? Pues un supervisor certificado, pues realizar una labor eficiente, disminuir conflictos, ¿sí? O controversias, ¿verdad? Mejor dicho, certeza en la debida conformación del acta de entrega-recepción, el cumplimiento con el cierre del contrato y conformar desde el inicio hasta el finiquito lo de los trabajos, un expediente técnico de obra que va a dar y que va a ayudar, ¿verdad?, a tener auditorías pues, más claras, auditorías menos atropelladas. Pues bueno, eso es parte, ¿verdad?, también de las funciones que debe de llevar a cabo la supervisión de obra. Algunos temas que se tratan, ¿sí? Durante el curso de capacitación que se tenga que dar, ¿verdad? Para poder tener pues esta especialidad, bueno, pues funciones y responsabilidades de la residencia y la supervisión de obra, actividades de la supervisión de obra, ejecución de la obra pública, el uso de la bitácora de obra, elementos para listar una auditoría de obra. Entonces, si se dan cuenta, bueno, pues se tiene, ¿verdad? Se tiene pues preparado, ¿verdad? Una serie pues de cursos de capacitación, se tiene preparado pues todos los elementos necesarios para que el supervisor pueda tener un reconocimiento especialista. Y bueno, algo muy importante, ¿verdad? Y que yo creo que es algo de lo que en México estamos careciendo, ¿no? Acercar el conocimiento, el verdadero conocimiento, ¿sí? Que hace falta realmente en nuestro país, de todo lo que debe de llevar a cabo la persona que tiene esta responsabilidad. Bien, pues es todo por mi parte. Creo que vamos a tener un momento para contestar algunas de las preguntas que hicieron, ¿verdad? Durante este rato en el chat. Entonces, pues adelante para contestar las preguntas, Maru. Gracias, ingeniero. Pues sí, ya tenemos aquí algunas preguntas. Vamos a dar inicio con la de Juan Reyes Flores. Bueno, es un comentario, nos dice, entiendo entonces que el supervisor es el residente de parte de la dependencia como un supervisor o los ojos de la misma dependencia, hablando de obra pública. No, realmente es un apoyo. En algunas ocasiones, ¿verdad? Cuando el residente o cuando la obra, ¿verdad? No tenga el presupuesto o no sea una obra que requiera, ¿verdad? De alguna especialidad, ¿verdad? Eh, pues trascendental, ¿verdad? Que no requiera, ¿verdad? Del apoyo de un supervisor. Entonces, sí, el residente de obra, el residente tendrá que llevar a cabo las funciones de supervisión. Pero sí, no, es importante no confundirlo. El residente es residente y si no tiene el apoyo de la supervisión, tendrá que llevar a cabo las funciones que están establecidas, ¿verdad? En la misma ley y en el reglamento que tenga que llevar a cabo el supervisor, ¿verdad? Eso es siempre y cuando no tenga una supervisión interna, porque podemos tener esta función de supervisión ya sea contratada a través de alguna empresa externa,
¿sí? O podemos tener supervisores contratados por la misma dependencia y que son parte, ¿verdad?, de la organización de la dependencia y que, bueno, pues serían, ¿no?, en un momento dado los elementos de apoyo para este residente de obra. Entonces, solamente que el residente de obra no tenga, ¿verdad?, ni un supervisor interno contratado, ni un supervisor externo, pues entonces sí, efectivamente, el residente tendrá, ¿verdad?, que llevar, que cumplir esa función. Ahora, es bien importante, ¿verdad?, el hecho de que la residencia tenga a un supervisor interno o externo, ¿verdad?, como apoyo, eso no lo exime, ¿verdad?, de la responsabilidad de todo lo que estos elementos de apoyo lleven a cabo. Incluso, ¿verdad?, durante el proceso de capacitación, nosotros somos muy enfáticos, ¿verdad?, en decir y en decirle, ¿verdad?, en recomendarle a los supervisores de obra que en todos los documentos, que en todas las notas de bitácora, siempre, ¿verdad?, siempre antepongan que son instrucciones dadas por su superior jerárquico, que siempre será en este caso el residente de obra. Entonces, pues no sé si con eso contesto su pregunta. Ok, bueno, acá tenemos otra pregunta que nos llegó cuando se tocaba el tema de la certificación y nos pregunta Isidro Castillo, ¿qué piden para comprobar los 5 años de experiencia? Bueno, realmente eso cada delegación contestará, ¿verdad?, esa pregunta. Yo creo que, pues, de entrada, pues el currículum, ¿verdad? Algo bien importante y que todos los que entran a un proceso de certificación, cuando nosotros entramos al conocer, sí, tenemos una lectura, ¿verdad?, pues de lo que son las obligaciones y derechos, cuando ya uno entra, ¿verdad?, a esta red del conocer. Y bueno, y dentro de estas obligaciones y derechos también está marcado o nos hacen leer, ¿verdad?, pues un marco ético que tiene el conocer. Entonces, pues entendiendo esto, ¿verdad? Y atendiendo, ¿verdad?, también precisamente esta parte ética que pide el conocer, pues yo creo, ¿verdad?, yo creo que pues bastará con el currículum, ¿sí?, para poder pasar el primer filtro, ¿no? Al final del día, pues cuando nosotros hacemos la evaluación diagnóstico o incluso, ¿verdad?, cuando se lleva a cabo una certificación, ahí realmente, pues durante el proceso es donde nos damos cuenta si efectivamente pues esta persona pues sí puede, ¿verdad? Si es un especialista o no lo es, ¿no? Ya durante ambos procesos, ¿no? Ya sea un proceso de capacitación previo a la alineación o durante un curso de alineación previo a la certificación, ahí, ¿verdad? Ahí es a donde realmente pues ya nos empezamos a dar cuenta todos, ¿verdad?, si realmente tiene esa experiencia necesaria de 5 años. Pero yo creo que en primera instancia pues será el currículum vitae, ¿no? Ok, y bueno, nos hacen una solicitud a través de Facebook y también aquí en la plataforma, que si les puede compartir su presentación, por favor. Sí, Maru, claro, yo, bueno, pues nada más que nos pongan, ¿no? Yo creo, no sé cuál sería la dinámica, yo te la envío y la ponemos, ¿no? Para que la puedan tener, claro que sí. Claro que sí, bueno, a los participantes de Facebook que nos dejen sus datos para hacérselas llegar y a quienes se inscribieron aquí en la plataforma se les enviará junto con la encuesta que se les envía para evaluar esta videoconferencia y que también ahí nos hagan sus comentarios de qué otros temas les gustaría que se impartan. Muy bien, claro que sí. Ok. Em, Tenemos otra pregunta acá, este es de Baja California Sur. ¿Por qué no es requisito indispensable ser titulado en carrera afín para lograr la certificación? Bueno, porque realmente los estándares de competencia, ¿verdad? Sirven para calificar, ¿verdad? Si una persona tiene las habilidades y conocimientos para esa función.
Les platico nada más rápidamente una experiencia, ¿verdad? Una experiencia que tuvimos en Sonora, ¿sí? Había, ¿verdad? Y eso existe, eso es real en la industria de la construcción. Y bueno, pues muchos de los que aquí presentes a lo mejor o son, ¿verdad? Ejemplos vivientes de esto. Hay muchas personas que durante su labor, ¿verdad? Durante su ejercicio profesional, a lo mejor quedaron con carrera trunca, a lo mejor algunos tuvieron una carrera técnica, ¿verdad? En construcción. Y bueno, y la vida, pues de alguna manera los llevó, ¿no? A trabajos, a llevar a cabo trabajos de supervisión. Las empresas los contrataron, las dependencias públicas tuvieron confianza en ellos, han realizado una muy buena labor en esto. Y bueno, y hay supervisores de obra, hay especialistas, ¿verdad?, en la supervisión de obra que lo han logrado pues gracias a la experiencia y bueno, y se han preparado a través de cursos, o se han ido preparando, ¿verdad?, a través de estudiar, ¿verdad?, a la ley de obra pública, al mismo reglamento, y bueno, obtuvieron las habilidades y los conocimientos que realmente los pueden marcar, ¿verdad?, como especialistas. Entonces, ¿qué pasó en Sonora? Bueno, pues que hubo dependencias, ¿verdad?, que detectan que en su personal había pues muchas personas pasantes que no habían logrado obtener su título profesional por muchas circunstancias, y entonces, pero que llevaban a cabo esta función, ¿verdad? Entonces, eh, hablan o pactan, ¿verdad?, con la Secretaría de Educación Pública del Estado pues bueno, logran, ¿verdad?, negociar con la Secretaría, que bueno, son personas que ya terminaron la carrera, que solamente les hace falta el título profesional, pero que realmente ya tienen mucho tiempo en la función, y proponen, ¿verdad?, que si logran la certificación a través de este estándar de competencia, pues si la Secretaría, una vez que logran el certificado, si la Secretaría con ese documento, pues ya les otorga, ¿verdad?, su título profesional y les reconoce, ¿verdad?, pues ya finalmente, pues el grado, ¿no? El grado de licenciatura. Entonces se logra, lo hacen y bueno, y realmente creo que es uno de los, pues de las experiencias, ¿verdad?, exitosas que hemos tenido y bueno, y finalmente pues se le encuentra, ¿verdad?, también a la certificación y a esto de lo que les estoy hablando, ¿verdad?, a través del reconocimiento de una especialidad en una actividad muy importante para la construcción, pues a través de ello, pues muchas personas obtienen ya el título finalmente. Pero bueno, el espíritu del conocer, ¿verdad?, es también reconocer pues las habilidades y conocimientos que tienen personas que no tuvieron o no han tenido la oportunidad, ¿verdad?, de concluir estudios, pero que realizan la función cumpliendo, ¿verdad?, las habilidades, destrezas y conocimientos que se requieren para llevar a cabo la función. Ok, nos pregunta también Cristian Castillo, ¿quién es el indicado de ver y tratar con los sindicatos en una obra? ¿Quién es el indicado? Ah, caray. Bueno, no es el supervisor, definitivamente. Bueno, sí es una pregunta que no está dentro del tema, pero bueno, yo lo que les puedo decir nada más de eso y también, ¿no? Experiencias personales, pues realmente el contratista, ¿no? O sea, porque los sindicatos a final de cuentas representan, ¿verdad? A recursos que nosotros vamos a necesitar, ya sea recursos tanto de mano de obra como de transporte, ¿no? Quizá. Y realmente, pues el contratista es el que tiene la responsabilidad, ¿verdad?, de llevarlos a la obra. Entonces, pues realmente quien tiene que llevar a cabo esa negociación es el contratista. Adelante, Marwe. Gracias. Bueno, nos preguntan aquí también que quién pide estar certificado. ¿Quién pide estar certificado? O sea, que sea un requisito. Pues habría que revisar. O sea, realmente esto no es las certificaciones, ¿verdad? Las certificaciones no son realmente algo que sea obligatorio, ¿no? Entonces, bueno, en primera instancia, pues uno mismo, ¿verdad? O sea, eso es lo primero que debemos de entender.
Hay algunos estados de la República Mexicana en donde a sus funcionarios públicos, a los que están llevando a cabo la supervisión de obra, les piden ya como requisito llevar a cabo la función. Pero esto depende del municipio, depende del estado, si este es un requisito indispensable. Entonces, no tengo la lectura, ¿verdad?, de cuántos estados o cuántos municipios están teniendo esto. Hay algunas empresas, ¿verdad?, que cuando se dan cuenta, ¿verdad?, de que existen esos estándares de competencia, pues sí le piden al personal que van a contratar que tengan esta certificación. Y bueno, y les voy a platicar algo nada más muy rápidamente, ¿verdad?, de lo que de alguna vez, ¿verdad?, lo que yo le hice una pregunta. Y bueno, no tiene que ver con la certificación de la supervisión, pero sí tiene que ver con el certificado, con una certificación, pero es una certificación operativa, ¿verdad?, que hay en el Conocer. Es una certificación que tiene que ver con la elaboración y construcción de muros de concreto, de mampostería, de lo que sea, ¿no? Entonces, pero es pero bueno, pues esa experiencia, o bueno, es una anécdota, ¿verdad?, que sucede. Entonces yo le digo a la persona y la encuentro certificada y le digo, oye, bueno, ¿cómo es que está certificada? Entonces su respuesta fue, bueno, pues porque yo me preparo y porque pues a mí me gusta, ¿verdad? Estar pues llevando a cabo mi labor cada vez mejor, ¿no? Entonces encontré este estándar de competencia y entonces pues yo decidí enfrentarme, ¿verdad?, a un proceso de certificación. La primera vez no lo conseguí, la segunda vez no lo conseguí y lo conseguí en una tercera ocasión ya lograr certificarme. Y le digo, bueno, ¿y esto qué te ha traído? Seguramente pues cobras más dinero, ¿no?, por esto. Y me dice, no, no, realmente para lo que a mí me ha servido el certificado es que si hay una fila de 100 personas que están tras de este puesto de trabajo, pues entonces yo llego con mi certificado y me brinco a las 100 personas y entonces yo soy el primer entrevistado y con la fortuna de que siempre he sido contratado, ¿no? Entonces yo creo, ¿verdad?, que esa anécdota esto que sucedió, pues revela, ¿no? Realmente, pues, ¿quién lo solicita? Pues en primera instancia, uno mismo, ¿verdad? Porque nos podemos dar cuenta, ¿verdad?, con eso y sobre todo, ¿verdad?, porque una certificación es exigente. Y bueno, ¿quién lo pedirá? Pues todas las empresas, ¿verdad?, que estén viviendo procesos de certificación, llámese ISO, llámese PAS, ¿no?, en temas de seguridad, quien esté, ¿verdad? Y todas las empresas que crean, ¿verdad?, en procesos estandarizados, pues una persona que llegue, ¿verdad?, a su empresa o a la dependencia del certificado, pues es una persona que perfectamente está demostrando a través de un evaluador, ni siquiera a través del mismo, sino a través de un proceso evaluatorio, pues que tiene todos los conocimientos y las habilidades para poder cumplir esa función. Entonces yo creo que con eso es con lo que puedo responder esa pregunta. Correcto. Nos pregunta César Ortiz de Baja California Sur, como estudiante de ingeniería civil, al no tener los 5 años de experiencia para realizar la certificación, ¿hay programas u otras formas de certificarse como supervisor? ¿O qué recomienda realizar a los estudiantes? Bueno, que yo conozca algún proceso de certificación, no, pero realmente, bueno, pues lo que le puedo recomendar es que si él, ¿verdad? Hay muchos estudiantes, normalmente lo que vemos, ¿verdad? Y creo, sí puede ser una crítica, ¿verdad? Un poquito a la industria de la construcción. Veo yo a muchos estudiantes llevando a cabo esta función de supervisión. Y entonces, pues realmente aprenden, sí aprenden mucho, pero realmente no están cumpliendo su labor para lo que fue creada, ¿verdad? Esta función. Entonces, pero bueno, hay mucha gente que se quiere preparar, ¿verdad? Y que dice, bueno, pues yo quiero, ya estoy en esto y yo quiero prepararme para esto. Entonces, yo le recomiendo que entre, ¿verdad? Al proceso inicialmente y que lleve a cabo los cursos que la Cámara está ofreciendo, tendientes, ¿verdad?, a poder obtener una certificación para que pueda, ¿verdad? Pues en un periodo, a lo mejor más reducido, ¿verdad? A lo mejor no los 5 años, realmente el conocer establece 5 años como una, pues como una recomendación, ¿verdad?, de requisito,
pero hay algunos que logran, ¿verdad? Obtener los conocimientos y las habilidades más rápido, ¿verdad? Entonces, yo le recomiendo en primera instancia, ¿sí? Que acuda a los cursos de capacitación que se van a dar, ¿verdad? Sobre la supervisión de obra y ya, ¿verdad? Como estos cursos están encaminados, ¿verdad? A un proceso de certificación, pues entonces va a entender mucho mejor, ¿verdad? Va a adquirir más conocimientos y va a entender mucho mejor de la labor y entonces ya va a estar, ¿verdad? Pues adelantando a un proceso de certificación que podrá obtener más adelante. Esa es mi recomendación. Gracias. Bueno, también para quienes nos han preguntado cómo hacer una certificación, comentarles que se pueden acercar a su delegación, a la delegación que corresponde a su estado y ellos le darán toda la información al respecto. También para los cursos que se tengan programados con las áreas de capacitación de las delegaciones. Y tenemos una pregunta por acá también, es de Diego Carranza. Nos dice, ¿qué diferencia hay entre una supervisión correctiva y preventiva? Bueno, pues la correctiva es, realmente la correctiva es, ya no hubo supervisión, ¿verdad? O sea, realmente cuando ya estamos corrigiendo, el supervisor no hizo realmente su trabajo, no hizo su función, tampoco la hizo el contratista, ¿verdad? Entonces, realmente la supervisión tiene que ser preventiva, la supervisión tiene que estar siempre antes y tiene que generar, ¿verdad? Ya sea la documentación o las indicaciones necesarias antes de que se hagan mal las cosas. Entonces, realmente pues, la supervisión preventiva es la que estamos buscando. Efectivamente, la supervisión preventiva habla de un supervisor especialista, ¿verdad? En el ramo, que no va a permitir, ¿verdad? Que haya algún problema en la obra que puede generar, pues muchas complicaciones, ¿verdad? Para poder obtener los objetivos. Entonces, y bueno, pues las supervisiones correctivas, pues realmente son las que nosotros necesitamos pues estar sacando cada vez más de la industria de la construcción, porque pues entonces no están siendo el elemento de apoyo que requiere la industria. Eso es, Mario. Correcto. Nos dice Pablo Juan, en las obras de la SCT, su normativa pide que el superintendente sea un ingeniero certificado en vías terrestres. Ok. Bueno, lo más cercano, ¿verdad? Que nosotros tenemos, y por aquí vimos que está el estándar en supervisión de infraestructura carretera. Esa es la certificación más cercana que nosotros le podemos ofrecer. Y bueno, pues otra certificación que hable específicamente de vías terrestres no la conozco, ¿no? Entonces, habría que verificar con la SCT si esta certificación como supervisión de infraestructura carretera les puede servir. Nosotros hemos tenido, ¿verdad? Agente de la SCT, agente de CAPUFE certificándose, ¿verdad? En ese estándar de competencia de supervisión de infraestructura carretera. Y pues, dada esa experiencia, pues yo creo, ¿verdad? Que esta certificación puede perfectamente ser reconocida, ¿no? Para esto que él está buscando. Correcto. Bueno, pues las preguntas que todavía tenemos por ahí pendientes las haremos llegar a nuestro expositor para que las atienda y todos queden, todas queden respondidas, perdón. Sí, claro, con gusto, Maru, yo respondo a todos. Gracias. Bueno, tenemos aquí también a nuestro director de capacitación. ¿Nos tiene todavía algún mensaje para concluir? Muchas gracias, Maru. Pues sí, vemos que hay muchas preguntas y qué bueno, eso nos da ahí pie a seguir retroalimentando sobre estos temas. No quiere decir que esta sea la última conferencia de este tipo, podemos reforzar con otra ya sobre un proceso
muy puntual de la certificación para que ustedes lo conozcan. Aquí la idea, como ya lo mencionó Iván, fue que al ser una evaluación por una entidad, un ente que depende de la Secretaría de Educación Pública, tiene un reconocimiento oficial que no es parte de una carrera, no es parte de una licenciatura, una ingeniería, etcétera, pero sí lo está reconociendo este organismo que es el CONOCER y que depende de la SEP. Muchas necesidades distintas nos harán querernos certificar. Primero, pues ustedes mismos, si es para ustedes, los que estén interesados, pues es para tener esa satisfacción de tener y de contar con un reconocimiento, ¿sí? De una evaluación, que como bien lo dijo Iván, el que lo pasa es porque realmente sí tiene los conocimientos y sabe aplicar. Recordemos que estas certificaciones son el saber hacer. La otra es que si ustedes tienen personal a su cargo, pues también si los mandan a certificar y cumplen con todo el proceso, pues estarán tranquilos de que saben hacer el trabajo. Como les digo, es un saber hacer. Y bueno, yo dejaría el último y no por ser lo menos importante, aunque también, claro, es requisito, ¿verdad? Para algunas dependencias, en algunas son entidades locales o organismos federales que también piden la certificación de su personal. A veces no piden una certificación en específico, pero ustedes pueden acercarse a través de la información que nosotros les vamos a brindar y pueden escoger la certificación que más les acomode, que tenemos en precios unitarios, en operación de maquinaria pesada, o sea, hay muchas certificaciones. El caso de hoy, pues fue esta certificación de la supervisión de la obra pública. También por ahí, las personas que nos están preguntando puntualmente ya datos sobre esto, tenemos aquí guardada ya su información, nosotros mismos nos vamos a acercar y los canalizaremos ya a su representante de la delegación a la que ustedes corresponden. Nosotros les vamos a dar atención puntual a sus preguntas y les daremos pues toda la información para que se puedan capacitar, alinear a la certificación y en dado caso pues llegar a la certificación como tal. También decirles a todos ustedes que como parte de su preferencia, al estar el día de hoy conectados en esta conferencia y también a nuestros amigos de Facebook, pues les vamos a hacer un descuento, ¿verdad? Adicional en los precios que nosotros manejamos de las próximas capacitaciones que abriremos en este sentido y de las certificaciones. Todo esto, como bien lo comenté, a través de su delegación. Entonces, en los correos con los que ustedes se registraron, ahí les vamos a hacer llegar toda la información, la presentación, el calendario donde va a estar programada ya las capacitaciones y un código para que ustedes hagan válido su descuento. Bueno, pues siguen por aquí llegando algunos comentarios. Muchas gracias a todos de verdad por acompañarnos y como bien lo dijo mi compañerita Maru, en las evaluaciones de las encuestas de satisfacción, díganos qué más quisieran recibir en cuanto a este tipo de conferencias o capacitaciones para que nosotros tengamos la oportunidad de proporcionárselas. Pues muchas gracias nuevamente, Iván, y gracias a todos por estar conectados esta tarde y nos vemos dentro de 8 días. Gracias por invitarme y gracias a todos por su atención. Hasta luego. Muchas gracias. Buena tarde a todos. Gracias a todos. Hasta luego.